Que abra sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios capítulo 11. Pero hoy vamos a hablar acerca de sufrimientos. ¿Okay? Creo que es un tema muy importante. Hay muchos malentendidos acerca de sufrimientos hoy en día. Muchas iglesias tienen una mala perspectiva de sufrimientos. Muchas veces cuando uno sufre, dicen pues es una falta de fe en su vida, o si sufres que Dios está castigándote, o si sufres pues algo anda mal contigo, y eso no es el caso. Muchas veces cuando estudiamos la palabra de Dios y sabemos lo que la Biblia nos dice acerca de sufrimientos, pues ya entendemos que Dios tiene un plan en los sufrimientos. Dios tiene un propósito en los sufrimientos. Y tenemos que aprender cómo confiar en Dios en todo momento, ¿verdad? Confiamos en Dios, sea lo que sea, pasa lo que pasa. Tenemos que confiar plenamente en Dios en todo momento, porque ¿podemos confiar en Dios o no? Dios es un Dios de confianza. Él es en control de todo. Tenemos que aprender cómo confiar en Él, aún en los sufrimientos. Y hoy vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice acerca de sufrimientos. También quiero ver los sufrimientos del apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11. Y vamos a ver dos cosas que Pablo aprendió de sus sufrimientos. Dos cosas. Hay una iglesia que dice parar de sufrir. Creo que Pablo no puede ser un miembro de esta iglesia, porque él sufrió un montón de cosas en el nombre de Jesús. Por la palabra de Dios sufrió bastantes cosas. Pero quiero enfocarnos, quiero ver los sufrimientos de Pablo, unas cosas que él sufrió en 2 de Corintios capítulo 11. Y después quiero enfocarnos en dos cosas que Pablo aprendió de sus sufrimientos. Hay dos lecciones que Pablo aprendió de sus propios sufrimientos que puede ayudarnos en nuestros sufrimientos. Ahora, en 2 de Corintios, ¿ya estás ahí? All right. En mucha de esta carta, 2 de Corintios, el apóstol Pablo estaba defendiendo su apostolado. Porque muchos de los hermanos en Corintios sabían que Pablo sufrió tantas cosas. Y unos estuvieron dudando su apostolado. Tal vez pensando si Dios estaba con él, ¿cómo podía sufrir tantas cosas? Y estuvieron dudando que él era verdaderamente un apóstol. Y en 2 de Corintios, Pablo estaba defendiendo su apostolado. Ahora, Pablo no miraba sus sufrimientos como algo que podía descalificarlo del ministerio. En lo contrario, Pablo vio sus sufrimientos como una prueba, que él era un ministro de un Mesías crucificado. Y si Cristo sufrió, también nosotros vamos a tener que sufrir. Dice que fue dado a nosotros a creer igual como a sufrir. Los sufrimientos van a llegar a todos nosotros. No hay nadie exento. No hay nadie que no va a experimentar sufrimientos en su vida. Fue dado a ti a creer igual como a sufrir. Pero Pablo aprendió dos lecciones muy importantes en sus sufrimientos, que puede ayudar a ti y a mí cuando nosotros tenemos que sufrir por la voluntad de Dios. Ahora, también como estuvieron dudando a Pablo, él dijo, si voy a gloriarme en mis sufrimientos, cosas que ha sufrido. Pablo dijo en Gálatas 6:17, dijo él, de aquí en adelante nadie me causa molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. Dijo Pablo, nadie debe de molestarme dudando mi apostolado, porque tengo en mi propio cuerpo las marcas de Jesús desde mi cabeza
hasta mis pies. Mi cuerpo está marcado con las marcas de Jesús. Nadie debe de dudar mi apostolado. Pablo no tenía vergüenza de las cosas que él sufrió. En lo contrario, Pablo gloriaba en ellos. Ahora, vamos a ver en 2 Corintios una lista. Antes que miramos las 2 lecciones que él aprendió, vamos a ver cuántas cosas él sufrió. Ya estás en 2 Corintios 11, comenzamos en 23. Dice así: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. Dijo Pablo, si ellos dicen que son ministros de Jesús, pues déjame decirte, yo más. Si estás dudando mi apostolado, entiendes que yo soy ministro aún más que ellos. Pero mira, dijo así: en trabajos más abundante. En otras palabras, dijo él, mi trabajo para Cristo es incomparable. Yo trabajo más abundante que ellos. Ahora, dice en azotes. ¿Cuántos azotes dice ahí? Sin número. Es una referencia de los azotes que Pablo recibió de los gentiles. Los judíos podían azotar a alguien, pero el número de los azotes fue limitado a 40. Pero los gentiles podían azotar a alguien sin límite. Y por eso Pablo dijo, en azotes sin número, en cárceles más que los demás apóstoles, en peligro de muerte. ¿Cuántas veces? Muchas veces. Pablo, su vida estaba en peligro frecuentemente. El apóstol Pablo vivía cerca de la muerte todo el tiempo por el evangelio, por la palabra de Dios. Después dice así, 24, de los judíos. Ahora vienen los azotes de los judíos. Antes eran los gentiles sin número. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Conforme a la ley de Moisés, ellos podían azotar a alguien 40 veces y no más. Si fue 41, ellos estuvieron ahora castigados. El que pasó 40 y hizo 41, pues toque a ti ahora ser latigado. Tú pasaste el número que estaba diseñado en la ley de Moisés. Y para soltarlos, quitaron su túnica hasta, ¿cómo se llama aquí? Waist. Poner sobre un pilar en cadenas, como miraste tú en la pasión de Jesús. ¿Miraste la pasión de Jesús? ¿Recuerdas cuando fue en cadenas y latigaron igualmente? Fue latigado así, en cadenas, Pablo. Ellos pararon en 39. Para no llegar a 40 y menos pasarlo, era la costumbre parar en 39. Dijo Pablo que eso pasó a él 5 veces. ¿Cuánto es 39 por 5? ¿Quién sabe? ¿Quién puede calcular rápido? 195 veces fue azotado por los gentiles y por los judíos, y por los gentiles fue sin número. Que eso tenía las marcas, las cicatrices de Jesús en todo su cuerpo. Ahora, 25. Dice así: 3 veces he sido azotado con barras. Es una técnica que los romanos usaron. Los romanos golpearon personas con barras. Y muchas veces la gente murieron por los golpes. Porque fue golpeado, pero no tenía límite. Y muchos murieron por los golpes. Y dijo Pablo, eso pasó a mí 3 veces. Los romanos me golpearon con barras. Uno está en el capítulo 16 de Hechos. Dice que fue golpeado con barras, muchos azotes, fue echado en la cárcel. Y sabemos la historia, ¿cómo se llama? El carcelero. ¿Así se dice? Jailer.
de Filipos fue convertido al Señor. Llevó Pablo a su casa y estaba sanando sus heridas, porque fue latigado, fue golpeado. Después dice así, una vez apedreado. Eso tenemos en Hechos capítulo 14, en la ciudad de Listra. Pablo fue apedreado, no con la idea para lastimarlo, fue para matarlo. Cuando los judíos apedrearon a alguien era para matarlo, seguramente. Y apedrearon a Pablo en Listra, sacaron él de la ciudad y tiró él como muerto en la calle. Llegaron los apóstoles, los hermanos, los discípulos, oraron por él y Pablo levantó y fue otra vez en la ciudad. Pero imagina siendo apedreado con piedras para matarlo, todos cicatrices en su cara, su cuerpo. Un hombre que sufrió un montón de cosas por el evangelio. Él sabía de sufrimientos. Dice así: 3 veces he padecido naufragio. ¿Cuántas veces? Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. ¿Qué es alta mar? Es adentro, ¿no? No es donde tú puedes nadar fácilmente a la orilla. Estaba un día completo. Imagina una noche, toda la noche flotando en el alto mar, tal vez sobre un pedazo de madera. Yo puedo imaginar a Pablo ahí alabando al Señor por esta oportunidad de sufrir por su nombre. Puedo imaginar a Pablo alabando a Dios, diciendo: gracias, Padre, que tengo este privilegio a sufrir. Igual como cuando estaba en la cárcel sangrando, dice que él y Silas en la medianoche estuvieron alabando al Señor en la cárcel. Pablo, un hombre que siempre alababa al Señor en cada momento. Nunca miramos a Pablo quejando y diciendo: ¿por qué eso pasó a mí? Si yo estoy sirviéndote, ¿por qué permitiste a eso? Nunca miramos eso en Pablo. Miramos un hombre que recibió todo lo que llegó a su vida con gusto, confiando plenamente en Dios en todo momento. Yo nunca miré a Pablo diciendo: ¿por qué a mí? Yo estoy sirviéndote. ¿Por qué tantos golpes? ¿Por qué en la cárcel? ¿Por qué en el mar abierto? ¿Por qué y nunca miramos a Pablo así. Es un hombre que dijo: yo escogió a servir al Señor. Hay un costo y viene lo que viene y pasa lo que pasa. Voy a seguir sirviendo y alabando al Señor. Un buen ejemplo. Ahora, dice en versículo 26. Dice: en caminos muchas veces. Caminos quiere decir en jornadas. Viajando a lugar. Era peligrosísimo. Yo cuando fui a México tenía el privilegio de ir en un avión. Llegó allá, me llevó a un hotel de lujo. Entró y dijo: wow, ¿por qué me llevó a comer en restaurantes de lujo? Pero Pablo no tiene este lujo. Cuando Pablo fue a lugar, fue caminando. Y el camino fue muy peligroso. Aquí mira los peligros que sigue. Dice: en peligros de ríos. Ahí tienen que cruzar ríos. Una vez fue a Chiapas. Me llevaron a la selva. Sentía como Tarzán ahí en Chiapas. Estaba buscando mi tanguita, mi ropa de Tarzán para... Fue allá y estaba en la selva, ¿no? Vino los changos pasando por allá y digo: wow. Pero vi un río. Y digo: no, la gente tiene que cruzar el río. Y digo: ¿cómo hace? Tiene una puente de lazos, unas tablas separadas. Yo vi gente pasando y no. Y otros pasando el río, y vi una familia como agarrando la mano, uno llevando por el corriente y todos batallando. Y es lo que Pablo dijo aquí: en peligros de ríos. Tiene que cruzar ríos. No tiene puentes, en aviones. Dice: en peligros de ladrones. ¿Crees que hay más ladrones en Tijuana o el DF? Hay más ladrones en Tijuana o el DF. ¿Cuántos dicen? Cuando yo pregunto eso en el DF, dijeron Tijuana por seguro. Pero imagina en una jornada donde hay ladrones. Es peligrosísimo a viajar porque estaban esperando en el camino ladrones. ¿Nunca escuchaste a alguien lleno aquí en un lugar y parar los camiones?
sacaron a la gente y robaron todas sus cosas. Era peligrosísimo a viajar por el apóstol Pablo. ¿Qué dices? ¿Hay más ladrones en Tijuana o el DF? Es igual, ¿no? Yo tenía 2 carros robados aquí en Tijuana. Pero está bien porque antes de Cristo yo robó 2 carros. Y dice la palabra, ¿no? Lo que tú siembras, pues tus cosechas, ¿no? Y cuando ya robó mi segundo carro, yo dije a Dios, ya estamos al mano, ¿no? Ya parejo, ya no sigues quitando más carros, ya hicimos cuentas y robaron. Pero de Dios, Pablo estaba entre ladrones. Dice, seguimos leyendo, dice, peligros de los de mi nación. Los propios judíos que estuvieron celosos por la ley de Moisés querían matar a Pablo. Al igual manera que Pablo, antes que era cristiano, mató a los creyentes. Después dice, en peligro de los gentiles. Todos querían matar a Pablo, pobrecito. En peligros en la ciudad. En las ciudades fue apedreado, golpeado, con barras, con azotes, en las ciudades. Dice después, en peligro de desiertos. Pues en los desiertos el calor, las bestias salvajes, la falta de comida, de agua, ladrones. Era difícil a viajar en los desiertos. Ahora dice, en peligros del mar, la ciudad, el desierto, el mar, peligro entre falsos hermanos, gente nada más ahí para entregarlo. Dice que eran hermanos, pero atacándolo y querían entregarlo a sus enemigos. Y dice 27, en trabajos y en fatiga. Pues Pablo trabajaba fuertemente en el evangelio. A veces cuando viajas a un estudio, tienes que preparar. Para preparar por 4 horas de estudio, es como 20 horas de estudio. Y no duerma, está estudiando. Y Pablo pues dice que en muchos desvelos, en hambre y sed. ¿Por qué tenía hambre y sed Pablo? Pues a veces faltaban recursos. A veces faltaba tiendas. A mí me gusta encampar y fue en lugares en acampar yendo a La Paz. Y hay campamentos donde no hay agua. Y uno siente, cuando tú tomas una soda, oh man, es como una soda fría, es como un regalo de Dios. Cuando estás ahí encampando y no hay agua en el sol y no tienes acceso a veces a cosas. Y Pablo dijo, con hambre y sed, faltaban recursos, faltaban tiendas. Dice, en muchos ayunos. Un hombre ayunando en una guerra espiritual, ayunando por las almas, en frío y en desnudez. Igual como la clima era calientísima en el día, era fríísimo en la noche. Hay lugares en México también, ¿no? Que son muy calientes en el día y muy frías en la noche. Y dijo Pablo, en frío y desnudez. ¿En qué desnudez? Pues no tenía ropa suficiente. Su ropa estaba desgastada. Y yo recuerdo cuando Pablo estaba en la cárcel, en el fin de su vida, mandó una carta a Timoteo y dijo, tráeme mi túnica. Está frío aquí en la cárcel. Imaginen la cárcel, frío, en el desierto, en el sol, con hambre y sed, en el mar, flotando, en la cárcel, apedreado, todas las cosas que Pablo sufrió. Encima de eso, 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿qué es? La preocupación por las iglesias. Pablo plantó una iglesia, fue a otro lugar, llegó falsos maestros y dijo Pablo, los falsos maestros en Gálatas, en Corintios la carnalidad, en varios lugares. Y Pablo tiene esa presión de las iglesias, puede aplastarte. Verdaderamente, cuando hay problemas, cuando hay necesidades, cuando hay conflictos, cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, cuando hay cosas, y la misma presión puede aplastar a alguien. Y Pablo dijo, encima de todo eso, lo que viene diario, las preocupaciones de las iglesias. Pero mira, una vez más, Pablo no tenía vergüenza de sus sufrimientos.
Digo, en otras palabras, ustedes no creen en mi apostolado porque ha sufrido tanto. En lo contrario, no tengo vergüenza de mis sufrimientos y voy a gloriarme en ellos. Mira, versículo 29 y 30. ¿A quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Dijo Pablo, si tengo que gloriarme, voy a gloriarme en mis sufrimientos. Voy a gloriarme en mis debilidades. Porque cuando soy débil, soy fuerte. La gracia de Dios es suficiente. Ahora, ya llegamos al punto, porque tú dices, todo ese rollo, ¿qué tiene que ver conmigo? No soy apóstol. No soy apóstol. ¿Sabe qué, hermanos? Todos fuimos llamados a sufrir, dice la palabra. Fue concedido a creer igual como a sufrir por el nombre de Jesús. Todos vamos a sufrir. En una manera u otra, todos somos ministros de Jesucristo. Y te digo, Pablo aprendió 2 lecciones muy importantes por sus sufrimientos. ¿Cuáles son las lecciones que Pablo aprendió? Número 1, vamos a ver 2 cosas. 2 lecciones que Pablo aprendió de sus sufrimientos. ¿Cuál es el primero? Número 1, Pablo aprendió por los sufrimientos que debemos de confiar en Dios y no en nosotros mismos. Si estás apuntando, no te pones eso, confiar en Dios y no en nosotros mismos. Pablo aprendió esta lección por las cosas que él sufrió. Ahora vamos a ver, vamos al capítulo 1, por favor. Regresar en el libro de 2 Corintios a capítulo 1. ¿Ya estás ahí? En capítulo 1, vamos a leer cuidadosamente, versículo 8. Dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevino en Asia. Fíjate lo que dice. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Mira, ellos pasaron por tiempos demasiado difíciles. Fuimos abrumados sobremanera. ¿Qué es la palabra abrumados? ¿Alguien tiene una definición? Abrumados. ¿Cargados? Me gusta. Fuimos abrumados o cargados sobremanera, fíjate, más allá de qué. Fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. No sé si tú has sentido una vez en tu vida así, cargado, pero dices, es más que yo puedo aguantar. Tal vez alguien aquí hoy en día que tú dices, Cristo, no sabe lo que ha pasado. Ya me siento que no puedo aguantar. Es un peso que me siento que está aplastándome. Dice aquí, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No sé si tú has sentido una vez que perdiste la esperanza. Dices, esta carga es tan pesado que me siento que ya no tengo esperanza. Sea mejor tal vez si murió. Un amigo mío me llamó por teléfono como 2-3 semanas atrás y me dijo, Cristóbal, quiero confesarte algo como amigos. Él vive en otro lado. Me dijo, nada más que tú sepas, porque damos cuentas una a otra de ciertas cosas que pasan en nuestras vidas. Y dijo, tengo como un mes, estoy pidiendo a Dios que quita mi vida. Y ha contemplado suicidio. Y dije, ¿por qué, bro? ¿Qué está pasando? Y dijo, no, ha pasado cosas en mi matrimonio
tan pesados que ya estoy perdiendo la esperanza, que ya no voy a mejorar. Al punto que creo que es mejor morir que vivir. Yo digo, wow. A veces llegamos a este punto cuando los problemas son tan grandes y sentimos que ya no podemos y perdimos la esperanza y creemos, pues es mejor morir que vivir. Pablo estaba en esta situación. Pablo mismo estaba en esta situación. Pero mira, lo que eso enseñó a él, eso es bueno. Versículo 9. Dice así, pero tuvimos en nosotros mismos, ¿qué tenía, hermanos? ¿Qué dice ahí? Sentencia de muerte. Caray, ¿no es parar de sufrir? Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Wow, Pablo dijo, tenemos en nosotros esta sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que confiásemos, no dice, para que no confiesamos en nosotros mismos, sino en Dios que es poderoso, que resucita a los muertos. Es una lección invalorable como cristianos. Tenemos que aprender esta lección. ¿Cuál lección? Que no confíe en nosotros mismos. Tenemos que aprender a confiar plenamente en Dios. Que imagina por un minuto que tú estás pasando por un tiempo difícil, que tú sientes que ya no puedes, que ya estás perdiendo la esperanza, que ya tú sientes que es mejor morir que vivir. Pero al instante tú comienzas a fijar tus ojos en Dios. Tú comienzas a clamar al Señor. Tú comienzas a confiar en Dios con todo su corazón. Al que puede levantar los muertos. Y confiando en Dios viene la consolación. Ya sientes consolado. Ya sientes la presencia de Dios. Ya sientes que Dios está contigo. Que Él va a ayudarte. Que Él va a bendecirte. Y después tú cobras fuerzas en este momento. Que ya estás confiando en Dios. Y no en sí mismo. Pues ¿qué está pasando? Ahí su sufrimiento está enseñándote a no confiar en sí mismo, porque es más que tú puedes. Pero la situación está enseñándote a confiar en Dios, quien levanta a los muertos. El mismo sufrimiento está enseñándote cómo confiar en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios va a usar sufrimientos para enseñarnos lecciones invalorables. La necesidad a confiar más en Dios, en cualquier sea mi situación. Y seguimos, porque cuando tú y yo confiamos en Dios, fíjate lo que dice. Versículo. Ok, ¿cuál fue la primera lección que los sufrimientos nos enseñan? A confiar en Dios y no en nosotros mismos. La segunda lección que los sufrimientos nos enseñan es cómo consolar a otros. Cómo consolar a otros. Ahora mira versículo 3, dice así, 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de qué? ¿Y Dios de qué? Aquí dice que Dios es un Dios de toda consolación. A mí me encanta eso. Porque Dios es un Dios de toda consolación. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios puede consolarte. Él es un Dios de toda consolación. Él puede consolarte en cualquier sea su situación.
Dios puede consolarte. Y cuando tú y yo confiamos en Dios y no en nosotros y clamamos a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a consolarnos, porque Él es el Dios de toda consolación. Ya estamos aprendiendo la lección. Confía en Dios y recibe la consolación de Dios. O puedes confiar en sí mismo, entra la carne, como si vas al trabajo y todo va mal y su jefe está encima y todo va mal y llegas a la casa bien enojado, llegas a la casa gritando a su esposa, gritando a sus hijos, dando patada a su perro, gritando al vecino. Esas son las reacciones cuando uno confía en uno mismo. Esas son reacciones de la carne. No hay fruto agradable cuando confiamos en nosotros mismos. En los momentos difíciles tenemos que confiar en Dios, el Dios de toda consolación. Y Dios va a consolarnos. Es lo que Él hace, es un Dios de toda consolación. Pero mira versículo 4, dice así: el cual nos consuela, ¿en qué? No en unas, en todas nuestras tribulaciones. Él es que Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuándo? Cuando confiamos en Él y no en nosotros mismos. ¿Okay? Si estás pasando por algo difícil, quiero animarte a confiar en Dios, porque Él es el Dios de toda consolación y Él va a consolarte. Amén. Y dice así, ¿para qué? Fíjate lo que pasa, versículo 4. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Bonito. Pablo aprendió eso en sus sufrimientos. Pablo aprendió, Pablo aprendió que cuando él estaba pasando por tiempos increíbles, más que él podía, tiene la sentencia de muerte, perdió la esperanza de vivir. Pero cuando él comenzó a clamar a Dios y no en él mismo, a confiar en Dios, el Dios de toda consolación comenzó a consolar a él. Y fue consolado. ¿Pero por qué fue consolado? Para que él pudiera consolar a otros. Muchas veces tenemos que pasar por ciertas cosas para que podamos consolar a los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Crees que Dios es un Dios de consolación? Hablando de sufrimiento, hermanos, quiero animarte a orar por Raúl. Unas semanas atrás subió un muchacho, se llama Raúl, no sé si ustedes recuerdan. Era miembro de la iglesia aquí, ahora está sirviendo Capilla Calvario Rosarito. ¿Recuerdas? Su hija, how do you say leukemia? Leucemia. Es algo que encontraron ese miércoles, que está en su sangre, es cáncer, está avanzando rápido. Van a comenzar, hoy fue a verla. Una muchacha tiene tanta consolación por Dios, es increíble. Fue a verla y primeramente llamó a su papá en la mañana, a su mamá, y estaban bien consolados. ¿Sabe que detectaron miércoles? Ya está corriendo rápido, ¿cierto? Ya van a comenzar la quimioterapia hoy mismo. Va a comenzar hoy mismo. Y yo sé cuánto ellos aman a su hija, es un amor como padres, ¿no? Y llamó a ellos y estaban bien consolados. Entre las lágrimas, digo, hermano, estamos confiando plenamente en Dios. Nuestra fe está en Dios, nuestra esperanza está en Dios. En Dios estamos confiando plenamente. Y estaban recibiendo un consuelo de Dios que el mundo no conoce. Si ellos confían en ellos mismos o en la carne, van a andar amargos, deprimidos, aguitados, enojados. Pero como ellos están confiando en Dios, están recibiendo el consuelo de Dios. Bien tranquilos, entre las lágrimas.
¿ok? Aclarando, llorando, pero entre todo eso, hermano, estamos confiando en Dios. Dios está en control, todo está en las manos del Señor. Fue a ver su set hoy, entró allá, estaba débil, un ojo estaba negro abajo, yo no me gusta cómo estaba débil, pero yo, ¿cómo está su set? Oh, hermano, confiando en Dios totalmente. Dios está en control. Ya estoy sanada, me dijo. Y me dijo, yo digo, ¿sabe que estamos orando por ti? Hoy en la mañana oramos en Pedregales. Ahora te vamos a orar en Tijuana por ti. Me dijo, cuando oras, no oras por mi sanidad porque ya estoy sanada. Ora por mi fe, que no falta mi fe. Pero yo vi una muchacha enferma ahí en la cama, con cáncer, comenzando quimioterapia hoy. Me dijo, hermano, varias personas comprometieron a cortar su pelo, a hacer pelones. Yo dije, yo también voy a comprometerme. Yo también estoy contigo, mía, voy a cortar mi pelo. Sé como tú en su sufrimiento, pero hay otros entrando en su sufrimiento. Hay otros como, tienen un montón de gente que van a cortar su pelo cuando comience ese tratamiento. Pero muchas veces también pasamos por cosas para que podamos consolar a otros. Amén. Tal vez tú fuiste deportado. Llegaste aquí a Tijuana deportado, sin esperanza, es mejor morir. Prefiero morir, mi familia está allá, estoy acá. Pero tú comienzas a ver cómo Dios está aquí contigo. Cómo Dios te está cuidándote, bendiciéndote. ¿Qué puedes hacer tú ahora por alguien que está deportado y llegan así sin esperanza, hasta quieren morir? Tú puedes acercar a ellos y decir, ¿sabes qué, bro? Yo sé qué está pasando en tu vida. Yo estoy aquí para decirte que Dios es fiel. Dios va a estar contigo. Y tú puedes consolar a alguien con la misma consolación que tú has recibido. ¿Cuántos dicen amén? Así es, hermanos. A veces nosotros sufrimos cosas para que podamos confiar en Dios y Dios puede consolarnos y no para ahí. Ahí es la mitad. La última mitad es que tú puedes ahora consolar a alguien más. Amén. Y quiero animarte, como dijo nuestro hermano Quintero. Hay mucha gente sufriendo hoy en día. En todo nuestro alrededor hay muchos sufrimientos. Pablo sufrió muchas cosas. Pero él aprendió a no confiar en sí mismo. Pablo aprendió a confiar en Dios, el que levanta a los muertos. Estamos pidiendo por su ser un milagro. Dios es el Dios de toda consolación, que nos da el consuelo en nuestras tribulaciones. No es seguro que Él va a sacarnos, porque muchos dicen, sácame de esa tribulación. Él va a consolarte en su tribulación. No hay una garantía que Él va a sacarte de la tribulación. Él va a consolarte en su tribulación. Amén. Pero es un Dios que levanta a los muertos, un Dios poderoso. Y estamos pidiendo por su ser, y pido por su ser un milagro total. Siempre cuando pedimos, y dice la palabra, traemos nuestras peticiones delante. Tenemos libertad a traer cualquier sea su petición, traer su petición delante de Dios, cual que sea, pero siempre añadir una frase: háganse tu voluntad, no mío. Porque Dios tiene una voluntad sobre todo. Pero trae su petición. Mi petición es sanidad, sánala. Pero en el fin, háganse tu voluntad. Estamos pidiendo este milagro, pero Pablo, recibiendo consuelo, podía consolar a otros. Ahora, no sé cuál es su asunto. ¿Por qué no pónganse de pie? Ya terminamos el estudio bíblico. Pónganse de pie. Pero quiero animarte. Si estás pasando por un tiempo difícil, creo que hay unos aquí que pueden identificar con lo que estoy diciendo. Si estás pasando por un tiempo difícil, tú dices, hey man,
siente que es más que puedo. Es muy pesado. Estoy perdiendo la esperanza, verdaderamente. Tal vez es mejor morir que vivir. Si has llegado a ese punto, quiero animarte. ¿Por qué no confía en Dios? ¿Por qué no comienza a clamar al Señor? Poner su situación en las manos de Dios, el que levanta a los muertos. Amén. Y estoy seguro que Dios va a consolarte. Dios va a estar contigo. Y con la misma consolación que tú recibes, que Dios va a usarte para consolar a alguien más. No tiene que pasar por exactamente lo mismo. Dice que podemos consolar en cualquier tribulación. El mismo hecho que tú sigues permaneciendo fiel, confiando en Dios, es un testimonio. Alguien puede ver tu sufrimiento y tu fe tan fuerte, y eso va a consolar a ellos. Y van a decir, si Él puede, yo también puedo. Si ellos pueden, yo también puedo. Amén. Que sea un testimonio de tu fe, Dios. Vamos, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Y Padre, te doy gracias por el apóstol Pablo. Tantas cosas que él sufrió. La cárcel, azotado con piedras, apedreado, azotado con barras, en el mar, en el desierto. Tantas cosas que Pablo sufrió. Pero miramos cuando él dijo, gózate, siempre gózate. No miramos a Pablo quejando ninguna vez, ningún lugar, en ningún momento. Un gran hombre de fe que aprendió a confiar en ti y no en él mismo. Gracias, Padre, por este ejemplo. Ayúdame y ayúdanos que cuando sufrimos podemos decir, Padre, voy a confiar en ti con mi vida, con esta situación. Es más que yo puedo, pero tú puedes. Tú puedes levantar a los muertos. Y voy a confiar en ti. Padre, te pido que ellos reciban su consuelo para que puedan consolar a otros. Gracias, Padre, por este estudio de su palabra. Pido bendiciones sobre mis hermanos y mis hermanas que llegaron hoy con este hambre y sed de ti. Bendícenlos y guárdanos. Y pedimos por su sed, Padre. Pedimos por sanidad. Sánala. Es nuestra petición y deseo que sea sanada. Pedimos, Padre, por la familia, por Raúl, Miriam, los hermanos, sus hermanos. Están entrando un tiempo oscuro. Pero sea tú, Señor, su luz. Consolarlos con el consuelo que tiene hoy en día. Pedimos, Padre, que suple todas sus necesidades. Y ayúdanos, Padre, como tú dices, cuando uno sufre, todos sufren. Que podamos entrar en su dolor y animarlos, consolarlos, orar por ellos. Y Señor, gracias por todos los que llegaron hoy. Bendícenos. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.